El 7 de mayo de 1915, el RME Lusitania, con destino a Liverpool desde Nueva York, fue torpedeado y hundido por el submarino alemán U-20. Y aunque el hundimiento del Lusitania no fue el factor principal que llevaría a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, sí fue un factor significativo. El misterio bajo las olas. En 1915, un torpedo alemán envió al RMS Lusitania al fondo del Atlántico en tan solo 18 minutos. El Lusitania fue torpedeado. Unos segundos después del impacto, otra segunda explosión de origen desconocido destrozó el buque. Pero hemos confirmado en gran medida que se trató de la detonación de una caldera o de una línea de vapor. Durante más de un siglo, el naufragio del barco ha guardado secretos que los gobiernos no querían que se revelaran. Pero cuando un dron submarino avanzado descendió recientemente al casco deteriorado, capturó evidencia sobre la que los historiadores solo habían especulado. Lo que registraron las cámaras ha reavivado uno de los debates más controvertidos de la historia marítima, y sus implicaciones llegan mucho más allá de un único naufragio. El hundimiento que cambió la historia. El 7 de mayo de 1915 comenzó como una travesía normal para los pasajeros del Lusitania. El enorme transatlántico británico se acercaba al final de su viaje de Nueva York a Liverpool, cuando un submarino alemán, el U-20, lo avistó frente a la costa sur de Irlanda. A las 14:10, un torpedo impactó en el costado de estribor. Lo que sucedió a continuación conmocionó a todos a bordo. La explosión inicial fue potente, pero luego se produjo una segunda aún más potente proveniente del interior del propio barco. El Lusitania comenzó a hundirse inmediatamente, inclinándose bruscamente hacia un lado, lo que hizo casi imposible botar correctamente los botes salvavidas. En 18 minutos, el barco se había hundido. De las 1.059 personas a bordo, 1.198 murieron en las frías aguas del Atlántico. Entre los fallecidos se encontraban 128 estadounidenses, y sus muertes provocaron indignación en todo Estados Unidos. Los periódicos publicaron relatos espeluznantes del desastre. Madres con niños en brazos pasajeros, atrapados bajo cubierta botes salvavidas, zozobrando en el caos. El gobierno alemán había publicado advertencias en periódicos estadounidenses antes del viaje, declarando que los barcos que entraban en aguas británicas eran objetivos militares legítimos. Pero nadie esperaba que Alemania torpedeara un transatlántico sin previo aviso. El hundimiento se convirtió en una mina de oro para la propaganda británica y un punto de inflexión en la opinión pública. Los estadounidenses que querían mantenerse al margen de la guerra europea comenzaron a cuestionar esa neutralidad. Si bien Estados Unidos no entraría oficialmente en la Primera Guerra Mundial, hasta 1917, el desastre del Lusitania plantó las bases. Se convirtió en un símbolo de la brutalidad alemana, figurando en carteles de reclutamiento y discursos que pedían la intervención. Alemania defendió el ataque, alegando que el barco transportaba material bélico, lo que lo convertía en un objetivo legítimo. Gran Bretaña lo negó rotundamente, insistiendo en que el Lusitania era un buque de pasajeros inocente. Ese argumento resonaría durante los siguientes 100 años. Desde el momento en que el barco se hundió, surgieron preguntas sobre qué contenía exactamente su cargamento. El manifiesto oficial enumeraba mercancías generales, queso, pieles y otros artículos comerciales. También declaró 4.200 cajas de munición de fusil, que Gran Bretaña reconoció pero minimizó, diciendo que se trataba de cartuchos de armas pequeñas que no causarían una gran explosión. Pero esa segunda explosión, la que se produjo desde el interior del buque, momentos después del impacto del torpedo,
fue el verdadero misterio. Los supervivientes la describieron como más potente que la primera. Algo dentro del Lusitania había explotado catastróficamente. Las teorías conspirativas surgieron casi de inmediato. Los críticos acusaron a Gran Bretaña de utilizar barcos de pasajeros para contrabandear suministros militares, convirtiendo a los civiles en escudos humanos. Algunos afirmaron que las bodegas de carga contenían proyectiles de artillería, algodón pólvora u otros explosivos de alta potencia. La munición del manifiesto ya era bastante sospechosa, pero los testigos y los registros de embarque sugerían que podría haber mucho más. Los funcionarios de aduanas estadounidenses habían inspeccionado la carga, pero las inspecciones de entonces no eran tan exhaustivas como lo serían posteriormente. Los grandes cargamentos podían estar mal etiquetados o cargados después de la inspección. La actuación del gobierno británico no ayudó a acallar los rumores. Los documentos relacionados con el cargamento del Lusitania permanecieron clasificados y sellados durante décadas. Cuando finalmente se publicaron algunos archivos, se ocultaron fragmentos o se perdieron por completo. ¿Por qué tanto secretismo si no había nada que ocultar? Los historiadores descubrieron que el almirantazgo había estado utilizando buques civiles para transportar material bélico, una práctica técnicamente legal en aquel entonces, pero moralmente cuestionable. El Lusitania estaba registrado como crucero mercante armado, lo que significaba que la Marina Real Británica podía requisarlo para el servicio militar si fuera necesario. Durante la construcción del buque, se incorporaron puntos de montaje para los cañones de cubierta, aunque aún se discute si se instalaron realmente durante su viaje final. La naturaleza de esa segunda explosión atormentó a los investigadores. Un solo torpedo no debería haber hundido el enorme buque tan rápidamente. El Lusitania se construyó con compartimentos estancos diseñados para mantenerlo a flote, incluso si varios se rompían. Una teoría era que se trataba de explosiones de polvo de carbón en los búnkeres, pero los expertos la consideraron improbable dadas las circunstancias. La explicación más probable apuntaba a la carga. Si las bodegas contenían explosivos inestables o grandes cantidades de municiones embaladas incorrectamente, el impacto del torpedo podría haber provocado una reacción en cadena, pero para probarlo, era necesario ver el interior del propio naufragio. El peligroso descenso del Pesio. El Lusitania se encuentra a unas 11 millas de Old Head of Kinsale, en la costa sur de Irlanda. El Pesio se encuentra a una profundidad aproximada de 3.800 pies, lo que técnicamente está al alcance de buceadores experimentados, pero presenta serios desafíos. La profundidad la sitúa al límite de lo que es accesible de forma segura con equipo de buceo estándar. Los buzos solo pueden pasar un tiempo limitado a esa profundidad antes de arriesgarse a sufrir una enfermedad descompresiva. Las bajas temperaturas, las fuertes corrientes y la mala visibilidad hacen que cualquier descenso sea peligroso. El estado del Pesio se ha deteriorado drásticamente a lo largo de las décadas. A diferencia del Titanic, que se encuentra en aguas profundas y frías que lo preservan relativamente bien, el Lusitania se encuentra en aguas menos profundas y cálidas, donde la descomposición se produce con mayor rapidez. El barco encalló sobre su costado de estribor, el mismo lado donde impactó el torpedo, y se ha ido hundiendo lentamente. Las placas de acero se han oxidado, las cubiertas se han desmoronado y secciones enteras se han vuelto inestables. El naufragio también es una tumba de guerra, lo que plantea consideraciones legales y éticas. Es posible que aún haya restos humanos, lo que exige un trato respetuoso. Las primeras expediciones de buceo en las décadas posteriores al hundimiento fueron primitivas y peligrosas. Algunos buzos intentaron explorar el Pesio en la década de 1930 utilizando pesados cascos de cobre y aire comprimido desde la superficie,
pero apenas lograron penetrar la estructura deteriorada. Intentos posteriores con mejor tecnología en las décadas de 1960 y 1970 permitieron obtener algunos artefactos y fotografías, pero la profundidad y las condiciones limitaron lo que se podía lograr. Los buzos no pudieron pasar suficiente tiempo en el pecio para realizar investigaciones exhaustivas. No pudieron acceder con seguridad a las bodegas de carga donde se habrían almacenado los materiales controvertidos. El verdadero avance llegó con los vehículos operados a distancia. Estos robots atados podrían descender al pecio, permanecer allí durante horas, navegar por secciones derrumbadas demasiado peligrosas para los humanos y enviar videos de alta definición en tiempo real. Podrían estar equipados con sistemas de mapeo por sonar brazos robóticos para recolectar muestras y sistemas de iluminación que transformaran las oscuras profundidades en escenas visibles. Para una investigación seria de lo que realmente hundió al Lusitania, la tecnología ROV no solo fue útil, sino esencial. La misión del dron. La reciente expedición utilizó tecnología ROV de vanguardia diseñada específicamente para la exploración profunda de pecios. No se trata de los pequeños drones de consumo que se usan en los parques. Se trata de máquinas sofisticadas que cuestan cientos de miles de dólares, equipadas con múltiples cámaras potentes, conjuntos de LED, escáneres de sonar y brazos manipuladores. El equipo de investigación incluía arqueólogos marinos, historiadores y expertos técnicos que habían dedicado años a planificar la misión. Su objetivo no era la búsqueda de tesoros ni una exploración casual. Querían resolver el debate sobre la carga de una vez por todas. Los ROV se desplegaron desde una embarcación de apoyo situada sobre el lugar del naufragio. Los operadores del barco controlaban los drones mediante cables de fibra óptica que transmitían comandos y retransmitían imágenes de video. Las primeras inmersiones se centraron en cartografiar todo el lugar del naufragio mediante un sonar, creando un modelo 3D detallado de la situación actual del barco. Estos datos de referencia les ayudarían a identificar áreas específicas para investigar con mayor detalle. El Lusitania se desintegró al hundirse y ha seguido deteriorándose, por lo que comprender la disposición actual fue crucial para planificar penetraciones más profundas. Los investigadores querían examinar específicamente las bodegas de carga en la zona donde se produjo la segunda explosión. Los relatos históricos y los testimonios de los supervivientes sugirieron que la explosión se originó cerca de la sala de equipajes de proa y los espacios de carga. Los ROV navegaron cuidadosamente a través de las aberturas del casco colapsado con sus cámaras, grabándolo todo. El óxido y la vegetación marina cubrían la mayoría de las superficies, pero aún se podían identificar las estructuras metálicas, las tuberías y la maquinaria. El equipo pasó días trabajando en los restos del naufragio, y cada inmersión revelaba nuevos detalles sobre los últimos momentos del barco y su carga. Los desafíos técnicos fueron considerables. La visibilidad dentro del pecio era a menudo de apenas unos metros. El sedimento removido por los propulsores del ROV podía provocar apagones totales. La cuerda podía engancharse en metal retorcido, y los operadores del dron tuvieron que controlar con cuidado la holgura para evitar enredos y mantener el control. Navegar dentro de un barco hundido resulta desorientador sin puntos de referencia claros. El equipo utilizó los sensores de posicionamiento del ROV y sus mapas de sonar para rastrear su ubicación, lo que permitió encontrar hallazgos importantes para la investigación posterior. Cada hora de metraje requería muchas más horas de análisis posteriores. ¿Qué encontró realmente el dron? Las cámaras del ROV captaron algo que expediciones anteriores habían sospechado, pero no pudieron confirmar.
En las zonas de carga delanteras, entre el óxido y los escombros, los drones encontraron evidencia clara de munición militar, mucho más allá de los cartuchos de fusil declarados. Casquillos de latón reconocibles, incluso tras un siglo bajo el agua, yacían dispersos por secciones de las bodegas derrumbadas. Algunos eran de pequeño calibre, como indicaba el manifiesto, pero otros eran de mayor calibre procedentes de proyectiles de artillería y armamento pesado. La cantidad y variedad sugerían que la lista oficial de carga estaba como mínimo incompleta. Más significativamente, los patrones de daños revelaban una historia. La ruptura del casco causada por el torpedo era evidente un desgarro irregular en el costado de estribor, pero el daño estructural que se extendía hacia adentro, desde ese punto, indicaba una explosión secundaria de considerable fuerza. Las placas metálicas no solo se rasgaron por la presión del agua o por el impacto contra el fondo marino, sino que se doblaron hacia afuera debido a la presión interna. Los efectos de la explosión se irradiaron desde los espacios de carga justo donde se habrían almacenado las municiones. Esto ya no era especulación ni teoría. La evidencia física respaldaba lo que los escépticos habían argumentado durante décadas. Los brazos manipuladores del ROV extrajeron cuidadosamente varios artefactos para su análisis, fragmentos de herrajes de latón, piezas de cajas de madera con marcas y componentes metálicos corroídos que los expertos identificaron posteriormente como partes de espoletas de proyectiles y munición explosiva. El análisis químico de las muestras de residuos reveló trazas compatibles con explosivos militares de la Primera Guerra Mundial. El equipo también encontró residuos de polvo de aluminio en cantidades que sugerían que podría tratarse de carga, no de una simple contaminación incidental. El polvo de aluminio se utilizaba en la fabricación de municiones incendiarias y explosivos y es altamente reactivo, especialmente al mezclarse con otras sustancias químicas. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue la brutalidad de la explosión interna. Las vigas estructurales presentaban una torsión que la presión externa del agua no causa. Las planchas de la cubierta habían sido desprendidas en algunas secciones. Las calderas, enormes tanques de acero diseñados para contener vapor a alta presión, presentaban daños compatibles con una explosión cercana, en lugar de simplemente haberse asentado en el lecho marino. El análisis de ingeniería del estado del naufragio indicó claramente que la segunda explosión no se debió a polvo de carbón ni a vapor de caldera. Se trató de municiones que detonaron en una catastrófica reacción en cadena. Las imágenes del dron también revelaron cómo se almacenaban las municiones. Parte de la carga parece haber sido almacenada en la sala de equipajes de proa, no en las bodegas blindadas, donde deberían haber estado los materiales realmente peligrosos. Esta ubicación habría acercado los materiales explosivos a las zonas de pasajeros, haciéndolos más vulnerables al impacto del torpedo. No está claro si esto se debió a incompetencia, limitaciones de espacio u ocultación deliberada, pero ayuda a explicar por qué el barco se hundió con una velocidad tan increíble y por qué tantas personas murieron antes de poder escapar. ¿Por qué esto lo cambia todo? Durante más de un siglo, la narrativa oficial británica sostuvo que el Lusitania era principalmente un buque de pasajeros que operaba legalmente hundido en un crimen de guerra por las fuerzas alemanas. El descubrimiento de un importante cargamento militar cuestiona esa versión limpia. El barco transportaba material bélico importante a una zona de guerra, lo que según las leyes de la época lo convertía en un objetivo militar legítimo. Esto no hace menos trágica la muerte de casi 1.200 personas, pero sí complica el cálculo moral. Las afirmaciones de Alemania no eran propaganda infundada.
El gobierno británico no había sido del todo honesto sobre el contenido del barco. Esto tiene implicaciones para nuestra comprensión de la entrada de Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial y la propaganda que la moldeó. El Lusitania se convirtió en un símbolo utilizado para conseguir apoyo para la guerra y retratar a Alemania como un agresor bárbaro. Pero si las autoridades británicas sabían que estaban embarcando pasajeros en un barco cargado de municiones y enviándolo a través de aguas patrulladas por submarinos sin la escolta naval adecuada, las cuestiones de responsabilidad se desplazan. Utilizó Gran Bretaña deliberadamente pasajeros civiles como fachada para el transporte de municiones. ¿Subestimaron el riesgo o consideraron que el valor propagandístico justificaba la apuesta? Los historiadores están reexaminando documentos y relatos teniendo en cuenta esta evidencia física. Algunos investigadores han sospechado desde hace tiempo que el gobierno británico economizó la verdad, pero sospecha y prueba son cosas distintas. Los hallazgos de los drones respaldan concretamente las interpretaciones revisionistas del suceso. Se están redactando artículos académicos actualizando las exposiciones de museos y produciendo documentales que incorporan la nueva evidencia. La narrativa está cambiando de un barco inocente hundido por alemanes despiadados a algo más matizado y preocupante. La reacción de la comunidad histórica ha sido diversa. Algunos expertos afirman que los hallazgos confirman lo que una investigación minuciosa ya sugería y que la controversia se prolongó artificialmente debido al secretismo gubernamental. Otros argumentan que la evidencia, si bien significativa, no revierte por completo la interpretación tradicional. Después de todo, incluso si el barco llevaba municiones, torpedearlo sin previo aviso causó la muerte de cientos de civiles, incluidos niños. La ética de esa acción sigue siendo cuestionable independientemente del cargamento. El debate ahora se centra menos en si había municiones y más en qué implica eso para nuestro juicio sobre las partes implicadas. El papel del gobierno británico está bajo especial escrutinio. Documentos publicados a lo largo de los años demuestran que el almirantazgo sabía que el Lusitania atravesaría aguas peligrosas. Proporcionaron información obsoleta sobre las posiciones de los submarinos y no le proporcionaron una escolta de destructor que podría haber disuadido el ataque. Algunos historiadores sugieren que esto fue una negligencia fruto de un exceso de confianza. Otros proponen teorías más siniestras como que el Primer Lord del almirantazgo Winston Churchill y otros vieron un potencial valor propagandístico en un ataque espectacular que podría llevar a Estados Unidos a la guerra. Si bien ninguna prueba irrefutable prueba tal conspiración, la evasiva del gobierno sobre el cargamento hace que la gente se pregunte sobre qué más no fueron honestos. El legado del Lusitania en la actualidad. Hoy en día, el naufragio del Lusitania está protegido por el derecho marítimo como tumba de guerra y sitio histórico. El gobierno irlandés, en cuyas aguas se encuentra el pecio, cuenta con normas de acceso para evitar saqueos y disturbios irrespetuosos. El sitio ha atraído a rescatadores y buscadores de tesoros a lo largo de los años, algunos de los cuales dañaron el pecio al recuperar artefactos. Se han recuperado portillas, equipo de cubierta y objetos personales, tanto legal como ilegalmente. Algunos artefactos se encuentran en museos, otros en colecciones privadas. La ética de perturbar tumbas de guerra con fines de investigación histórica o rescate comercial sigue siendo controvertida. Los esfuerzos de preservación enfrentan desafíos significativos. A diferencia de los naufragios en aguas profundas como el Titanic, que prácticamente están congelados en el tiempo por el frío y la presión, el Lusitania continúa desintegrándose rápidamente. Finalmente, el naufragio se derrumbará por completo en un campo de escombros irreconocible.
Algunos conservacionistas abogan por una documentación rigurosa y la recuperación de artefactos antes de que esto ocurra. Otros sostienen que perturbar una fosa común es inapropiado independientemente del interés histórico. Encontrar el equilibrio entre respetar a los muertos y aprender de la historia nunca es fácil. Es probable que la investigación futura continúe a medida que avance la tecnología. Mejores ROV con imágenes más precisas podrían crear mapas interiores completos de espacios accesibles. Las técnicas de análisis químico podrían identificar compuestos explosivos específicos a partir de muestras de residuos. La investigación de archivos en documentos recientemente desclasificados podría revelar más sobre lo que sabían los funcionarios y cuándo. La historia del Lusitania no ha terminado incluso 108 años después de su hundimiento. Cada nueva evidencia aporta detalles a nuestra comprensión y cada nueva capacidad tecnológica nos permite ver cosas que antes estaban ocultas. El barco ocupa un lugar importante en la historia marítima más allá de la controversia. Fue uno de los transatlánticos más rápidos y lujosos de su época, símbolo de la elegancia eduardiana y el progreso tecnológico. El desastre, al igual que el hundimiento del Titanic 3 años antes, marcó el fin de una era de confianza en la ingeniería humana y el comienzo de un objetivo más oscuro y cauteloso. Ambos barcos demostraron que la naturaleza y la guerra podían destruir nuestras creaciones más grandiosas. La historia del Lusitania refleja la evolución de la guerra en el siglo XX, cómo la tecnología intensificó la mortalidad de los conflictos y cómo las esferas civil y militar se entrelazaron de forma imposible. El dron submarino que exploró el naufragio nos proporcionó lo que décadas de buceo y especulación no pudieron evidencia clara de lo que realmente sucedió. El Lusitania transportaba un importante cargamento militar cuando entró en una zona de guerra. Ese cargamento explotó al impactar un torpedo alemán, provocando la catastrófica segunda explosión que hundió el barco en cuestión de minutos. El gobierno británico no fue del todo sincero al respecto durante más de un siglo. Estos hechos ya están comprobados. Lo que hacemos con ese conocimiento, cómo reinterpretamos la historia y aprendemos de ella, ese es el trabajo que continúa. El misterio no está del todo resuelto, los misterios nunca lo están, pero estamos más cerca de comprender la verdad de aquel terrible día de mayo de 1915.